Todavía recuerdo la primera vez que escuché a Alex decir algo que me rompió por dentro. Dijo, ella es lo más importante en mi vida en este momento. Y aunque muchos oyeron una frase bonita, yo escuché otra cosa. Yo escuché el cansancio de un hombre herido. Escuché la súplica que escondía detrás de su voz. Cuando me casé con él en 2013, supe que no me estaba uniendo solamente a una estrella del merengue y la bachata. No, me estaba abrazando a un alma lastimada, a un hombre que sonreía frente al mundo, mientras por dentro peleaba guerras que casi nadie veía. ¿Y ustedes qué habrían hecho en mi lugar? ¿Huir o quedarse? Yo me quedé, sin promesas escandalosas, sin discursos, solo con una decisión silenciosa. Si la tormenta venía, yo no iba a soltarle la mano. La gente veía a Alex en el escenario y pensaba que la luz todavía lo protegía. Veían al ídolo, veían la voz, veían al hombre capaz de llenar un lugar entero con una sola canción. Pero yo veía lo que pasaba cuando todo terminaba. Yo veía el silencio después de los aplausos. Y créanme, ese silencio era mucho más duro que cualquier grito, porque detrás de aquella sonrisa famosa había noches que daban miedo. Había cansancio en sus ojos. Había una tristeza espesa pegada a la piel. Poco a poco, el alcohol y las sustancias fueron levantando un muro entre él y el mundo, y también entre él y él mismo. ¿Se imaginan lo que es amar a alguien y sentir que cada día se aleja más aunque lo tengas enfrente? ¿Se imaginan tocar su mano y sentir que ya casi no puede volver? Yo no estaba viendo solamente a un artista en crisis. Estaba viendo a un hombre consumirse por dentro. Su cuerpo empezó a resentirlo, su alma también. Y lo más doloroso no era el escándalo, ni los rumores, ni lo que la gente decía afuera. No. Lo más doloroso era ver cómo el verdadero Alex, el hombre noble, sensible, brillante, iba quedando atrapado detrás de algo oscuro que no lo dejaba respirar. Había momentos en que yo quería gritar. Momentos en que me encerraba a llorar sola para que él no me viera romperme. Porque una cosa es admirar a una leyenda y otra muy distinta es sostenerla cuando está cayendo. ¿Y qué hace una mujer cuando entiende que el amor por sí solo ya no alcanza para detener una destrucción así? Yo todavía no tenía la respuesta, pero ya sabía algo. No podía cerrar los ojos, no podía fingir que no estaba pasando, y tampoco podía dejarlo solo en medio de aquella oscuridad. Hubo una noche en que Alex me miró de una manera que nunca voy a olvidar. No era la mirada del artista, no era la del hombre orgulloso que todavía quería aparentar fuerza. Era la mirada de alguien que ya había tocado fondo y por primera vez tenía miedo de no poder regresar. No hizo un discurso largo. No me prometió el cielo, solo me miró, y yo entendí. Entendí que algo dentro de él por fin había dicho, basta. Ahí comenzó la verdadera batalla. Muchos creen que dejar una adicción es solo tomar una decisión. Como si bastara con decir ya no más y amanecer distinto al día siguiente. Pero no, no funciona así. El cuerpo cobra, la mente cobra, los recuerdos cobran, y cuando todo eso cae encima al mismo tiempo, lo que empieza no se parece a una recuperación bonita. Se parece más a un infierno silencioso encerrado entre cuatro paredes. Yo vi ese infierno con mis propios ojos. Vi a Alex pasar horas sin encontrar descanso. Vi su cuerpo tensarse como si estuviera peleando contra algo invisible. Vi sus manos temblar. Vi el sudor frío. Vi la desesperación de no saber qué hacer con la ansiedad, con el vacío, con esa urgencia terrible que le mordía por dentro. Y lo peor era que a veces él mismo no encontraba palabras para explicarlo. ¿Cómo se explica un dolor que no siempre se ve? ¿Cómo se acompaña a alguien cuando ni siquiera él entiende todo lo que está sintiendo? Había noches larguísimas, noches que parecían no terminar nunca. Yo miraba el reloj y sentía que el tiempo se había roto. 10 minutos parecían una hora. Una hora parecía una vida entera. Alex caminaba, se detenía, volvía a sentarse, respiraba hondo, cerraba los ojos, y al instante siguiente el desasosiego regresaba como una ola más fuerte. No era solo el cuerpo reclamando, era algo más profundo. Era una pelea entre el hombre que quería salvarse y la oscuridad que no quería soltarlo. Y yo estaba ahí, a veces en silencio, a veces rezando por dentro, a veces con el corazón golpeándome tan fuerte en el pecho que pensé que también yo iba a romperme. Porque una cosa es decir voy a apoyarte, y otra muy distinta es mirar de frente a la persona que amas mientras atraviesa un dolor que no puedes arrancarle con tus propias manos. ¿Qué hace una mujer en momentos así? ¿De dónde saca fuerza cuando ve al hombre que ama temblando, agotado, casi vencido? Yo no tenía respuestas perfectas, solo tenía presencia, solo tenía amor,
Solo tenía la decisión de no irme. Había momentos en que Alex se desesperaba y yo podía verlo en sus ojos. No eran ojos de rabia, eran ojos de cansancio, de humillación, de lucha, como si le doliera no solo el cuerpo, sino también el alma de verse tan frágil. Y eso me partía, porque yo sabía quién era él de verdad. Sabía la nobleza que llevaba dentro. Sabía la sensibilidad que escondía detrás de su voz fuerte, de su fama, de su historia. Por eso me negaba a creer que aquella oscuridad era su final. En esas madrugadas yo aprendí algo que nunca se me va a olvidar. El amor no siempre llega como una caricia dulce. A veces llega como resistencia, como desvelo, como una mano que no se mueve del borde de la cama, como una voz baja que repite una y otra vez: aquí estoy, aquí sigo, no te voy a dejar caer. Y aunque nadie afuera lo veía, en esa habitación se estaba librando una guerra, no por la carrera de Alex, no por su nombre, no por el aplauso, se estaba librando una guerra por su vida. Y yo lo sabía, lo sentía en cada noche sin sueño, en cada respiración contenida, en cada amanecer que lograba alcanzarnos. Porque antes de volver a cantar para el mundo, Alex primero tuvo que pelear cuerpo a cuerpo para volver a existir. Hubo noches en que Alex temblaba tanto que yo sentía que el miedo también me atravesaba a mí. No era un miedo elegante. No era un miedo que pudiera esconderse detrás de una sonrisa o de una palabra tranquila. Era un miedo real, crudo, de esos que te aprietan el pecho y te obligan a preguntarte en silencio si la persona que amas va a resistir una noche más. Y sin embargo yo no retrocedía. No porque fuera valiente todo el tiempo, no porque no me doliera, no porque no hubiera momentos en que también quería correr a llorar al baño para que él no me viera derrumbarme. Me quedaba porque entendí algo muy simple: si en ese instante yo soltaba su mano, él iba a sentir que se estaba quedando completamente solo. ¿Y cómo iba a permitir eso? ¿Cómo iba a dejar solo al hombre que estaba peleando la batalla más dura de su vida? Entonces hacía lo único que mi corazón sabía hacer. Lo abrazaba cuando su cuerpo no encontraba descanso. Lo abrazaba cuando el temblor le subía por los brazos y le cambiaba la respiración. Lo abrazaba cuando el cansancio lo volvía casi irreconocible. A veces ni siquiera hablábamos mucho, a veces las palabras sobraban, porque hay dolores que no se curan con grandes discursos. Hay noches en que una persona no necesita que le expliques nada, solo necesita sentir que alguien sigue ahí. Yo me acercaba despacio como si también estuviera entrando en una tormenta. Lo rodeaba con mis brazos y trataba de darle calma con mi propio cuerpo, con mi calor, con mi pecho, con mi voz bajita. Le decía: aquí estoy, respira, mírame, no te me vayas, aguanta un poco más. Y aunque por dentro yo también estaba rota, procuraba que él no oyera mi miedo. Porque en esos momentos, si uno de los dos se quebraba por completo, el otro podía caer todavía más hondo. A veces sentía que no estaba cuidando solo su cuerpo, sentía que estaba defendiendo su alma, como si aquella oscuridad quisiera arrancármelo pedazo por pedazo y yo tuviera que pelear sin armas, sin descanso, sin garantías. Solo con amor, solo con paciencia, solo con una fe testaruda que se negaba a desaparecer. ¿No es eso al final amar de verdad? Quedarte cuando nadie te asegura que habrá recompensa, seguir sosteniendo cuando ni siquiera sabes si el amanecer traerá alivio. Había madrugadas en que Alex apoyaba la cabeza en mí, como si ya no pudiera más. Y yo lo sentía tan frágil, tan cansado, tan lejos del hombre fuerte, que el público conocía, que se me partía el alma. Pero precisamente en esa fragilidad yo veía también otra cosa. Veía al hombre verdadero, al hombre que todavía quería vivir, al hombre que debajo de toda aquella ruina seguía buscando una salida. Y entonces me repetía a mí misma: no lo sueltes. Sara, no lo sueltes ahora. Lloré muchas veces abrazándolo, pero lloraba en silencio, casi pegando las lágrimas a su hombro para que él no sintiera que me estaba hundiendo con él. Porque mi tarea no era aumentarle el peso, mi tarea era volverme refugio, volverme pausa, volverme la orilla a la que pudiera regresar cada vez que la desesperación intentara arrastrarlo otra vez. Y así pasamos muchas noches, noches sin gloria, sin música, sin aplausos, sin nada heroico de cara al mundo. Solo dos personas dentro de una habitación, peleando contra un enemigo que no se veía del todo pero que estaba ahí respirando cerca. Él con su dolor, yo con mi insistencia, él al borde del derrumbe, yo repitiéndole una y otra vez que todavía había luz, aunque no pudiéramos verla entera. Con el tiempo entendí que aquel abrazo no era un gesto pequeño, era mi manera de decirle:
No eres solo tu caída, no eres solo tu miedo, no eres solo este temblor, eres el hombre que amo, eres el hombre que todavía puede volver. Y quizá fue eso lo que sostuve cada noche, no al ídolo, no a la leyenda, no al cantante que todos admiraban, sino al ser humano que necesitaba sentir, aunque fuera por unos minutos, que el amor podía ser más fuerte que el abismo. El año 2014 no llegó a nuestra vida como llegan los milagros en las películas. No hubo música de fondo. No hubo una mañana perfecta en la que todo de pronto se volvió fácil. No. Llegó despacio, casi en silencio, como llegan las cosas verdaderas, como llega el amanecer cuando una noche ha sido demasiado larga, pero yo lo sentí. Sentí que algo estaba cambiando dentro de Alex, no porque dejara de sufrir de un día para otro, no porque ya no hubiera recuerdos, tentaciones o días pesados. Lo sentí porque por primera vez en mucho tiempo su mirada ya no estaba perdida. Seguía cansado, sí, seguía herido también, pero ya no estaba hundido en la misma oscuridad. Había algo nuevo en sus ojos, algo pequeño al principio, algo frágil, pero real. Era como si después de tanto pelear contra sí mismo, por fin estuviera empezando a volver. Y entonces llegó ese momento, ese instante que yo guardo en el alma como una de las escenas más importantes de mi vida. El día en que entendí que Alex había soltado de verdad la última cadena. El día en que dejó atrás la última copa, la última concesión, el último engaño que la adicción todavía quería venderle como refugio. ¿Quién podría explicar con palabras lo que significa ver a la persona que amas derrotar aquello que casi la destruyó? ¿Quién podría decirme que un momento así es pequeño? Yo lloré, pero no lloré como había llorado otras veces en secreto, abrazándolo en medio del dolor. Lloré distinto. Lloré como llora alguien que por fin puede respirar después de haber vivido demasiado tiempo con el alma apretada. Lloré porque entendí que no habíamos cruzado el infierno para nada. Lloré porque después de tantas madrugadas, de tantas recaídas del ánimo, de tantos días de sostenerlo casi con las uñas del corazón, la vida nos estaba regalando una respuesta. Sí se podía volver. Sí se podía rescatar a un hombre que muchos tal vez ya habían dado por perdido. Pero yo también sabía que esa victoria no había nacido de un solo lugar, no fue obra de una sola fuerza, no fue solo disciplina, no fue solo amor. Fue una unión profunda de dos cosas que en los peores días se volvieron sagradas para nosotros: la fe de Alex y mi permanencia a su lado. Porque hubo momentos en que yo ya no sabía qué más hacer humanamente. Ya lo había abrazado, ya le había hablado, ya había llorado, ya había resistido junto a él, y entonces entendía que había una parte de esta lucha que no nos pertenecía por completo. Había una parte que necesitaba ser entregada. Alex empezó a aferrarse más a Dios, no como una frase bonita, no como un adorno. Se aferró como se aferra un hombre que sabe que si no encuentra una fuerza más alta que su propio dolor, puede volver a caer. Y yo vi cómo esa fe empezó a ordenarle el alma. No de inmediato, no de manera mágica, pero sí de forma profunda. Le dio dirección, le dio humildad, le dio una razón para seguir limpio incluso en los días en que nadie aplaudía, en que nadie veía, en que la batalla seguía siendo íntima y silenciosa. Y al mismo tiempo yo seguía ahí. No perfecta, no invencible, pero firme. Firme como quien ya entendió que amar también es quedarse cuando por fin llega la calma, no solo cuando el dolor hace ruido. A veces la gente piensa que la gran victoria es el instante final. El día exacto en que alguien dice, ya estoy bien, pero yo no lo veo así. Para mí la gran victoria fue cada pequeño paso que llevó a Alex hasta ese 2014. Cada noche sobrevivida, cada impulso resistido, cada oración dicha con la voz rota, cada abrazo en el que yo le repetía que no estaba solo. ¿No son esas también formas de milagro? ¿No son esos pequeños actos los que terminan salvando una vida entera? Cuando lo vi más sereno, más presente, más dueño de sí mismo, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Una paz humilde, profunda, de esas que no necesitan espectáculo. Y dentro de esa paz, entendí que Alex no estaba simplemente dejando una adicción. Estaba recuperando su dignidad, su claridad, su nombre verdadero por dentro. Y yo, como mujer, como esposa, como testigo de su noche más larga, supe entonces que estábamos viendo el principio de una resurrección. Después de todo lo que vivimos, entendí que la felicidad no siempre llega como uno la imaginó al principio. A veces no llega con fuegos artificiales, no llega con grandes anuncios, no llega con promesas ruidosas. A veces llega en cosas pequeñas. En una mañana tranquila, en una conversación sin miedo, en una comida compartida sin sombras, en una risa que antes parecía imposible.
Eso fue lo que yo empecé a valorar más que cualquier otra cosa. Ver a Alex sonreír de verdad. No la sonrisa del artista frente al público. No la sonrisa que se pone para cumplir. Hablo de esa otra sonrisa, la que sale cuando un hombre vuelve a sentirse vivo por dentro. La que nace cuando el alma deja de pelear consigo misma por un instante y por fin puede descansar. Hay premio más grande que ese para una mujer que vio de cerca la destrucción. Hay triunfo más hondo que mirar al hombre que amas volver a habitar su propia vida. Yo no necesitaba lujos, no necesitaba demostraciones espectaculares. Me bastaba verlo presente, me bastaba verlo en paz, me bastaba verlo cerca de sus hijos, cerca de su hogar, cerca de sí mismo. Porque después de haber temido perderlo tantas veces, lo cotidiano se volvió sagrado, lo simple se volvió inmenso. Y luego estaba el escenario. Ahí fue donde muchas personas vieron el regreso de Alex. Escucharon otra vez la voz, sintieron otra vez la fuerza, aplaudieron al ídolo. Y sí, yo también sentía orgullo, un orgullo profundo, silencioso, casi imposible de explicar. Pero lo que yo veía no era solamente a un cantante volviendo a cantar, yo veía a un hombre regresando de las cenizas. Veía a alguien que no estaba parado ahí solo por talento, sino por haber sobrevivido a sí mismo. ¿Cuántos pueden decir eso? ¿Cuántos logran volver no solo con fama, sino con alma? Cada vez que lo miraba de pie, firme sosteniendo una canción con esa voz que Dios le regaló, yo recordaba las noches del temblor del miedo, del cansancio del abrazo apretado en la oscuridad. Y entonces entendía que aquel momento sobre el escenario no había nacido en los aplausos. Había nacido mucho antes, en el dolor, en la fe, en la resistencia, en el amor que se negó a rendirse. Por eso, si hoy tuviera que resumir todo lo que aprendí, lo diría así: amar de verdad no es solo acompañar lo hermoso. Amar de verdad es quedarse cuando todo se rompe, es mirar las ruinas y todavía creer que algo puede volver a levantarse. Es sostener sin garantías, es comprender sin humillar, es abrazar incluso cuando una parte de ti también está cansada. Yo no salvé sola a Alex. Eso sería injusto. Él luchó, él decidió, él cayó y volvió a levantarse. Dios sostuvo lo que nosotros ya no podíamos sostener con nuestras propias fuerzas. Pero sí sé cuál fue mi lugar en esa historia. Yo fui testigo, refugio, paciencia y amor. Y si algo dejó esta vida en mi corazón, es la certeza de que la comprensión y el amor sin condiciones sí pueden cambiar el destino de una persona. A veces incluso pueden devolvérselo.